Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Este es un estudio que se hace finalmente de estimulación profunda, que es otra técnica que tenemos para cirugías de epilepsia, donde se estimula directamente núcleos o estructuras que son muy profundas en nuestro cerebro. Entonces, esto es un ensayo clínico controlado, es un metaanálisis de ensayos clínicos controlados de pacientes con epilepsia. Son 12 ensayos clínicos controlados que fueron evaluados. Y el objetivo era comparar diferentes puntos de estimulación cortical, ¿sí? Versus una falsa estimulación. ¿Para qué? Para ver si estimulando algunas estructuras acá adentro podían dejar al paciente libre de crisis. Midiendo varias cosas además de eso. A ver si eran respondedores, lo que quería decir que disminuía más del 50% de las crisis de lo basal. Haciendo test neuropsicológicos, miren la importancia de hacer los test neuropsicológicos para ver si había cambios en la memoria o en otros dominios cognitivos, y la calidad de vida de estos pacientes. Pues lamentablemente este procedimiento de estimulación profunda no mostró una mejoría importante en cuanto a libertad de crisis. Respondedores, miren todos los estudios acá y los diferentes núcleos que estimularon, tanto el núcleo talámico anterior, otros como estimulación del cerebelo, otros como estimulación del hipocampo y otros como el núcleo accumbens, varias estructuras verticales. No evidenciaron una habilidad importante, pero en la reducción de la frecuencia de crisis, digamos que en la frecuencia de crisis, el estimural, el núcleo anterior del tálamo, mejoró, o sea, disminuyó la frecuencia de crisis de forma importante, más o menos también un 50, entre un 48 y un 50%, ¿sí? Entonces, esto fue muy bueno para los pacientes, por lo menos disminuirle la frecuencia de crisis. ¿Mejoró la calidad de vida? No, la calidad de vida tampoco se vio muy afectada por el estímulo de núcleos profundos de la base. Con respecto a la callosotomía, que me habían hablado finalmente en la vez anterior, la callosotomía es un procedimiento que se realiza especialmente en un tipo de crisis que se llama drop attacks. Son esas caídas súbitas que tienen, que acompañan mucho a las encefalopatías epilépticas, especialmente al Lennox-Gastaut, al síndrome de West. Son crisis atónicas. El paciente pierde el tono y cae súbitamente y se lesiona permanentemente. Se hizo un estudio comparativo entre callosotomía versus nervio vago, y la callosotomía resulta ser mucho más efectiva en este caso cuando hay esas crisis atónicas. Logrando una reducción de la frecuencia de crisis está un 85.6% versus un 57% el estimulador de nervio vago, ¿sí? Y en cuanto a la libertad de crisis, también fue más importante la callosotomía, logrando libertad de esas crisis hasta un 58% versus un 21% del nervio vago. Eso es lo que se hace, mire, se entra, el cuerpo calloso es una estructura que queda entre el cerebro en toda la mitad, que comunica los dos hemisferios, una estructura de carretera de sustancia blanca, y finalmente permite que hayan fibras de intercomunicación. Estas fibras de intercomunicación entre los dos hemisferios, se coge y se reseca un pedacito de esto. La callosotomía puede ser anterior o puede ser posterior, según definido la investigación de cada paciente. Y tenemos el laser ablation también, que lo habíamos hablado la vez pasada, que es la cirugía con láser. Esta cirugía con láser ha venido siendo explorada. Inicialmente era para lesiones muy puntuales. Este estudio, que se hace con 21 pacientes, 19 de ellos son llevados a monitoría electroencefalográfica con electrodos profundos. Se elige que tiene una lesión, se encuentra una lesión muy puntual, y 11 de ellos, siendo 52%, quedan libres de crisis con la ablación mediante láser. 8 de esos pacientes tenían esclerosis mesial temporal. Miren lo que se hace. Se hace el mismo procedimiento que vimos atrás, se hace una búsqueda permanente de esas lesioncitas, y finalmente, cuando ya estamos seguros que hay una lesión que se puede ablacionar, se hace un agujero aquí en el cráneo y, guiado a través de tomografía, se entra hasta la lesión y por una radiación térmica se ablaciona finalmente esto. Aquí está la lesión, esta es una imagen post-ablación con contraste, donde ya quedó ahí la secuelita de la resección, con mínimos daños, con mínimas secuelas, pero
Eso tampoco es para todos los tipos de pacientes. ¿En dónde han mostrado ser muy eficiente? En esta otra revisión sistemática que es muy reciente, del 2020, evidenció que las displasias focales muy puntuales, los amartomas hipotalámicos, las heterotopías, que son lesiones muy puntuales, y hay algunos pacientes como el que vieron atrás que están haciendo esclerosis mesial temporal o lesiones mesiales temporales. Se requieren estudios más largos. La libertad de crisis de todos esos pacientes en los estudios que existen controles de a 24 meses y más o menos 11 meses de diferencia de estos pacientes con control de crisis. Aquí básicamente son las tablas donde vemos que las lesiones más favorecidas son las displasias focales corticales, como ustedes ven acá, logrando mayor éxito entre más localizada sea la lesión, pues nos va a servir un poco más ese laser ablation. En la parte de este artículo de cirugía, me parece importante para que hagamos un resumen, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, hacer una muy buena historia clínica y ver si el paciente tiene una lesión, si es una epilepsia focal que nos haga pensar en un pequeño foco ahí en su cerebro, o es una epilepsia generalizada. Si es una epilepsia generalizada, probablemente, y es una epilepsia primaria generalizada, les va muy bien al principio realmente, como la mioclónica juvenil, como la ausencia juvenil, como la ausencia infantil, les va a ir bien con la terapia, pero estas lesiones focales, ustedes ya vieron que tienen menor probabilidad de mejorar a veces con la medicación. Entonces, luego de que definimos una epilepsia focal, hacer una imagen. Si en la imagen aparece una lesión, entonces nos toca definir si es por fuera del hipocampo, que se llama extramesiotemporal, o si es mesiotemporal, que es la lesioncita que mostramos ahí, que es la esclerosis hipocampal. Vámonos por mesiotemporal. Si tenemos allá la mesiotemporal, tenemos signos y síntomas que hablen de esa lesión, tenemos un electroencefalograma concordante y tenemos un estudio neuropsicológico, unas pruebas neuropsicológicas concordantes con esa lesión, simplemente lo llevamos a cirugía y se le reseca. Es una cirugía receptiva, se saca ese pedacito de hipocampo, se llama amígdalo hipocampectomía. El 70% de esos pacientes va a estar libre de crisis a 10 años, ¿sí? Le va muy bien, con casi ningún tipo de inconveniente, ¿de acuerdo? Si este paciente finalmente no concuerda la semiología, no concuerda con el electroencefalograma y no concuerda con el estudio neuropsicológico, lo que hacemos son imágenes funcionales, PET, SPET, MEC u otras que tengamos en nuestros países, y si él concuerda con la lesión que estamos pensando, pues simplemente lo llevamos a cirugía resectiva. Ahorita vámonos por el otro lado. Si son pacientes que no concuerda el PET, nos toca hacer monitoría invasiva para tratar de encontrar el foco que puede ser resecado. Nos vamos ahorita por el mesiotemporal, que es este otro de acá. Este paciente ya tiene una lesión por fuera de ese hipocampo, entonces lo que tenemos que hacer es mirar si está cercano o no a un área del lenguaje. Si está cercano o no al área del lenguaje, hacemos una resonancia del lenguaje para evitar dejar al paciente con secuelas, para definir un poco esa área epileptogénica y apartarnos de ahí, ¿sí? No ir a lesionarlo. Si estamos lejos, entonces si estamos cerca, nos toca hacer una monitoría invasiva para monitorizar bien el foco epiléptogénico y no generar daño en ese paciente. Si por el contrario, nos vamos acá por el otro lado donde no hay lesión en la resonancia magnética acá, pues ¿qué nos toca hacer? Según este paper, de una ir a monitoría invasiva, pero recuerden que siempre para llegar a la monitoría invasiva hay que tener una hipótesis, y para llegar a esta hipótesis nos toca hacer imágenes que tienen que ser funcionales, más el neuropsicológico, para intentar llegar a un área posible. Para empezar una buena resonancia, requiere de un protocolo bien hecho, se llama protocolo de epilepsia, y también requiere de unos intérpretes bien entrenados, ¿sí? Pueden ser radiólogos, pero a veces el radiólogo no tiene el entrenamiento para ver esto, y es ahí donde encontramos que muchos de nuestros pacientes tienen muchas resonancias leídas como normales. Miren la diferencia aquí a la izquierda. Tenemos una resonancia con una resolución más baja, y aquí a la derecha tenemos una resonancia con una resolución más alta que nos permite evidenciar muchísimo mejor esta lesión que encuentran aquí, que finalmente es una displasia. Miren aquí, estas son imágenes ya nuestras, donde uno comienza a ver esta imagencita pequeña aquí,
Esto es una displasia tipo 2B. Es un paciente con una epilepsia refractaria. Se le hace todo el estudio para llevar a cirugía. Esta aquí es otra lesión. Esta es la famosa esclerosis mesial temporal, miren. Entonces, aquí tenemos esta alteración del hipocampo, que es una atrofia, que esto finalmente es una de las principales causas, como ustedes vieron, de epilepsia refractaria en adultos, la tercera causa en niños. ¿Y qué hacemos entonces? Tener un buen entrenamiento en imágenes, ¿de acuerdo? Pero una vez esté ahí la imagen, nos toca además de eso, tener una buena historia clínica. La historia clínica nos aporta signos y síntomas. Hay que describir cada cosa que el paciente hace en cada crisis para ver si lo que encontramos en la imagen se corresponde a la clínica que el paciente tiene o al tipo de epilepsia que está haciendo. Si eso no coincide, pues nos tocará hacer más estudios como estos. Estos se llaman imágenes funcionales, donde hacemos, uno se llama PET y otro se llama SPET, SPET ictal y SPET interictal. Esta imagen se toma entre crisis y esta se toma durante la crisis. Para esto necesita uno de un equipo multidisciplinario entrenado, ¿sí? Esto nos ayuda a ubicar el foco. Esto que ustedes ven aquí alumbrando es finalmente el foco de este paciente cuando está teniendo la crisis. Y esto requiere de unos requisitos técnicos que hoy pues no vamos a hablar mucho de ello para no demorar la conferencia. Aquí tenemos una muestra de esta imagen. Miren que en la resonancia de pronto alcanza la normalidad aquí en la corteza. Con esta prueba funcional, esto que vemos aquí un poco más claro comparado con el otro lado, nos habla de que hay un hipometabolismo, o sea, hay una región anormal aquí, lo que nos permite verla un poco mejor aquí en esta resonancia. Confirmamos con el PET interictal y esto nos ayuda a ubicar esa zona que va a ser operada. Entonces miren que necesitamos ya una buena historia clínica, una buena imagen, ¿sí? Ya vamos acercándonos entonces con todo esto que hacemos de las imágenes, de los electros, vamos avanzando. Si todavía no tenemos claro el sitio que queremos operar, pues entonces hacemos monitoreas intracraneales. Estas monitoreas intracraneales se hacen con electrodos y siempre va a hacer este abordaje intracraneal. Debe haber una planificación por parte de todo el equipo para saber dónde se van a colocar esos electrodos. Esto nos permite captar de forma más precisa la actividad que probablemente no ha sido captada en los electroencefalogramas de scalpo, ¿sí? Las indicaciones de hacer esta invasión es en aquellos pacientes donde hay una hipótesis donde puede estar la lesión, ¿sí? Y está cerca, esa hipótesis está muy cercana a un área del lenguaje. Si está muy cercana al área del lenguaje, uno hace monitoría con electrodos profundos para evitar lesionar al paciente y no dejarle una secuela mayor. ¿Cuándo más está indicado esos electrodos intracraneanos? ¿Sí? Cuando hay una lesión, una hipótesis, ¿sí? Y que nos habla de que la zona que queremos explorar está muy profunda en el cerebro. Entonces nos toca utilizar estos electrodos intracraneanos, porque a veces el electroencefalograma de scalpo, el que nos hacen convencionalmente, no nos ayuda a ubicar esta zona. ¿Cuándo más? Cuando encontramos probablemente que necesitamos una exploración bilateral o que hay que reoperar un paciente. Acuérdense que hay pacientes que de pronto son intervenidos y no mejoran con la intervención. Toca reoperarlos. Cuando hay que reoperarlos, pues entonces hay que explorar esto con electrodos profundos y para hacernos un mapa de ello. Entonces, ¿qué hay de cierto con respecto a la cirugía? Este gran metaanálisis evaluó 177 estudios que nos dicen, oiga, definitivamente la cirugía está muy bien indicada si hay un grupo que lo indica, experto en ello, para un paciente que es refractario, o sea, un paciente que no respondió a la medicina. Resulta ser la cirugía muchísimo más eficiente que los fármacos en ese contexto, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá, estos cubitos lo único que nos muestran es que, como están al lado derecho, estos rombos, estos son los estudios que se hicieron, los diferentes estudios, y todos demuestran estar a favor de la cirugía en pacientes que son refractarios. Entonces vamos a comenzar a hablar de técnicas que uno puede utilizar. Uno puede utilizar cirugías receptivas, que es extraer el pedacito, especialmente en las que yo les mostré, que eran en displasias, en esclerosis hipocampal. Uno puede extraer el pedacito de cerebro, obviamente, después de una muy buena evaluación. En pacientes que no se puede llevar a cirugía puntualmente, uno tiene estas otras posibilidades, como lo es el estimulador del nervio vago. El estimulador del nervio vago está indicado en pacientes que tienen varios focos en su cerebro
y que no son candidatos a llevar a cirugía porque uno no puede sacar múltiples focos. Si uno en el estudio encontró que hay varios focos que descargan, probablemente ese paciente no va a ser llevado a cirugía, hay que buscar otras opciones de manejo. El estimulador del nervio vago se ha estudiado y les traje este estudio porque aquí estudiaron estimulación a alta frecuencia y estimulación con baja frecuencia. Los parámetros del estimulador son diferentes. En estos pacientes se evidenció que cuando el interobservador calificaba el beneficio del BNS, resultó ser muy discreto, la verdad. No se encontró mucho beneficio del BNS. Con respecto a la evaluación que hacían los pacientes de su estado general, ellos evaluaban con un poco de beneficio el BNS, pero cuando vemos acá finalmente que se hace un estudio prospectivo, doble ciego, bien realizado, encontramos que hay un beneficio de estos pacientes con estimulación con alto estímulo, o con estímulo alto, sí. Estímulo alto quiere decir con unos parámetros de ese estimulador de nervio vago que son más potentes, ¿sí? No voy a mencionar los parámetros ahorita acá para no generar confusión. Entonces, evidenció que los que eran estimulados con alta frecuencia lograron una disminución de la frecuencia de crisis de más o menos un 28%, ¿sí? Comparado con los de frecuencia baja, finalmente que logró hacer 15%. Entonces, miren que probablemente uno puede darle un 28% en ese primer estudio que se hacía del nervio vago. Efectos secundarios, puede dar alteración de la voz o tos, que eso puede recuperarse con el tiempo. Pero luego vemos este estudio que fue mejor diseñado y que es más reciente, además de ello, ¿sí? Se hace un estudio de muchos años donde se comparan, digamos que varios parámetros. Aquí se encuentra que en este primero, con 470 niños, hay una reducción de crisis del 50% de las crisis. Entonces, en Lennox-Gastaut, que es una de las encefalopatías epilépticas, que tiene unas características de las cuales va a hablar otro colega más adelante en esta semana, que va a hablar de las encefalopatías epilépticas como Lennox-Gastaut, Tajara y el síndrome de West. No sé si de pronto va a hablar también de Dravet, creo. Pero en esos pacientes, en Lennox-Gastaut particularmente, mostró una evidencia importante de reducción de crisis del 50%, ¿sí? Lo que quiere decir que hay unas recomendaciones puntualmente del BNS, del estimulador del nervio vago, para el Lennox-Gastaut, que es un tipo de epilepsia, y normalmente es un tipo de evidencia de nivel C. En adultos, para mejorar el ánimo, me evidenció mejorar el ánimo con un nivel de evidencia C, y para mejorar la calidad de vida en pacientes que no son llevados a cirugía, la mejora también de forma importante con un nivel de evidencia C. O sea que los pacientes que no son candidatos a una cirugía puntual pueden llevarse a estimulador del nervio vago. En este otro, que es digamos que uno de los estudios más recientes, una revisión sistemática bastante buena, realizada con muy buenas características epidemiológicas, muy buenos estándares, evidenciamos aquí con más o menos una cantidad de pacientes de 2.869 con 78 estudios, demuestran que realmente el uso del estimulador de nervio vago puede darnos un 60% de respondedores. ¿Qué quiere decir respondedores? Pacientes que tienen disminución de crisis de más del 50% de las crisis basales, ¿de acuerdo? Y el 8% de esos pacientes puede llegar a estar libre de crisis. Es bajo, realmente muy bajo, pero en el paciente que no tiene posibilidad de ser llevado a cirugía es una opción que tenemos. Miren acá, puede mejorar calidad de vida, mejora la comunicación verbal, mejora el estado de ánimo. Tenemos esta otra que se llama el RNS, ¿sí? Básicamente, el RNS es una estimulación directa con un electrodo que va directamente al foco. Es, digamos que un dispositivo que se coloca aquí en el cráneo, debajo de la piel, y lleva un electrodo profundo y lleva otro que va a censar la descarga. Entonces, una vez esté despolarizando el cerebro, esto manda una descarga para abortar la crisis. Este es un estudio multicéntrico prospectivo, ¿sí? Básicamente con un seguimiento a 7 años, muy bien elaborado, donde encontró que finalmente 191 pacientes fueron sometidos a este dispositivo. Más o menos pacientes con una reducción frecuente de las crisis,
inicialmente tenían 10.2 crisis al mes y se pudo reducir la frecuencia de crisis hasta en un 44% al año, un 53% a los 2 años, miren, de uso del dispositivo. Y en rango intercuartil, más o menos se logra, entre los 3 y los 7 años, se logra un control de crisis de entre 44 y 68% de las crisis que venía teniendo ese paciente. Que si yo estoy teniendo 10 crisis al mes, pues reducir a la mitad de las crisis, que serían 5, pues probablemente mejore en algo esa condición de este paciente. Hay que colocar todo en el contexto de riesgo-beneficio y costo-efectividad. A veces estos dispositivos son sumamente costosos para el beneficio que dan, pero cuando el paciente tiene una calidad de vida bastante afectada por el número de crisis, uno poder bajar el 50 o 60% de las crisis, pues termina siendo beneficioso. Si te gustó nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.